la presencia de los miembros del Consejo, de los invitados y de todo el público que ha querido asistir a este Consejo de Ciudad. El motivo de la convocatoria es informar acerca de la construcción del nuevo hospital de Alcañiz. La construcción del Hospital de Alcañiz es el motivo por el que nos reunimos aquí esta tarde para dar las explicaciones y solventar las dudas que ustedes puedan tener en materia de la construcción de Alcañiz, que tengo que decir que a día de hoy todavía no está concretado cuál va a ser el sistema por el que se va a construir según los distintos sistemas que nos ofrece la Ley de Contratos del Estado. Se están barajando todas las opciones posibles, las más adecuadas para el Servicio Aragonés de la Salud y para la ciudadanía. Quería decir que, como he dicho al principio, todavía no está clara en este momento cuál va a ser la opción que se va a utilizar para la construcción del Hospital de Alcañiz dentro del ámbito de las opciones que nos da la Ley de Contratos del Estado. En cualquier caso, la gestión del hospital será siempre pública. Todos los trabajadores que en este momento trabajan en el hospital y que tienen un régimen estatutario y que son públicos, seguirán siendo públicos. En el caso de que se opte por una concesión de obra pública, se mantendrán los servicios externalizados que actualmente están externalizados, es decir, la limpieza, la cafetería, y yo creo que en este momento, en el futuro hospital, pues también se podría hablar del parking o de la seguridad. En ningún caso servicios asistenciales o servicios que, aun no siendo asistenciales, en este momento son públicos, como puede ser la administración del hospital u otro tipo de trabajadores que no son exactamente personal facultativo o personal de enfermería, como pueden ser celadores y demás. Hasta ahora han sido trabajadores del Servicio Aragonés de la Salud y seguirán siendo trabajadores del Servicio Aragonés de la Salud. En este sentido quiero manifestarlo porque parece que ciertos colectivos o ciudadanos pertenecientes a diversas plataformas han manifestado pues, la incertidumbre de que quizás se plantease la gestión privada de la sanidad. En ningún caso. En ningún caso. El Servicio Aragonés de la Salud no apuesta por la gestión privada de la sanidad, sino todo lo contrario, por la gestión pública de la sanidad, que no solamente se va a realizar así, sino que la vamos a incrementar. Trabajamos para y por la sanidad pública y consideramos que nuestra sanidad pública tiene un alto nivel científico-técnico, que estamos obligados a mantenerlo y a incrementarlo. Si bien es verdad que también tenemos la obligación de que nuestro sistema sea sostenible y que nuestro dinero público sea utilizado de la mejor manera posible, evitando el despilfarro y disminuyendo las bolsas de ineficiencia. En ningún caso se plantea privatizar ni se plantea copiar modelos que quizás se puedan estar llevando a cabo en otras comunidades autónomas como Madrid. Nuestras características poblacionales y nuestras características como comunidad autónoma son radicalmente diferentes a las de otras comunidades autónomas. Nosotros tenemos una población dispersa, tenemos 3 provincias y tenemos unas características geográficas, poblacionales y de patologías características de nuestra población que no tienen otras comunidades autónomas. La población aragonesa tiene una tasa de envejecimiento mayor que otras comunidades autónomas, mayor que el del territorio nacional, lo cual hace que tengamos pues, un número de pacientes crónicos más elevados que el resto del territorio nacional. Y por eso nuestras características y nuestra manera de enfocar la sanidad pública pues es diferente y, por lo tanto, nuestro modelo no va a copiar ningún otro modelo. Nosotros en Aragón apostamos firmemente por la sanidad pública. En el Pleno se aprobó la mutación de manial de los terrenos que han sido objeto de expropiación por el Ayuntamiento de Alcañiz, cuya gestión en asistencia sanitaria debería ser 100% pública, universal y gratuita. Esto está aprobado por el Pleno de Alcañiz, por lo tanto, esa tiene que ser la forma de construcción. El modelo de financiación, bueno, desde luego que va a ser
casi seguro que parece sector privado, eso supone que se va a pagar un canon por el hospital durante una serie de años, como saldrá en los pliegos de condiciones. Entonces, bueno, las cifras que se barajan por ahí, porque se están barajando en otras comunidades, y lo que están dispuestos a invertir estas empresas que se dedican a este tipo de inversiones, lógicamente nos dejan bastante amparados en el sentido de, bueno, lo que hablaban de rentabilizar, ¿no? Se calcula que podríamos estar pagando unos 15 millones calculando lo que supone en otros sitios, ¿no? Que en 5 años rentabilizan o recuperan la inversión y a partir de ahí, si están 20 o 25 o 30 años según cuánto tiempo se va a firmar, ya son todo ganancias. Eso supone una inversión o un gasto bastante importante para comprar hoy y pagar mañana, que lo pague quien sea y como pueda, ¿no? Entonces, bueno, ver el canon ese cómo quedaría. Otra pregunta que me queda en duda es, lógicamente, si se amplía el número de camas, el número de servicios, es esperar que el presupuesto del hospital aumente en proporción a lo que se necesite en cuanto a servicios, a radiología, a aumento del número de camas, a aumento de servicios, porque si no nos podemos quedar como en otros hospitales de la Comunidad de Madrid que los han construido y siguen pagando el canon, pero no lo pueden poner en marcha, porque no hay dotación presupuestaria por parte de la dotación pública para eso. Entonces, lógicamente ahí tienen un banco para meterse los privados para poder poner en marcha lo que no funcione al coste de lo que sea. Poner en marcha solo lo que pueda ser rentable. El servicio de cocina es parte interesante, muy importante dentro del tratamiento de los pacientes. Una gestión mal hecha del servicio de cocina puede llevar al traste los tratamientos que se están llevando en el hospital. Como he dicho al principio, todavía no está decidido cuál va a ser la fórmula de construcción del Hospital de Alcañiz. ¿Por qué? Porque tenemos que valorar las disponibilidades presupuestarias actuales y las de las próximas generaciones. Por lo tanto, hay que mirarlo bien, porque la construcción de un hospital es una decisión importante para cualquier gobierno que esté al frente de la comunidad autónoma. Supone mucho dinero y hay que ser responsable para no hipotecar a las generaciones sucesivas. Por lo tanto, se trata de estudiar lo que nos está costando en este momento el Hospital de Alcañiz y que nos siga costando lo mismo a medida que pase el tiempo, porque si no se pondría una carga financiera para nuestros ciudadanos, que yo creo que no estamos en este momento en una situación presupuestaria como para incrementar los costes de la sanidad, porque como sabemos la sanidad es pública, se financia a través de los impuestos y así va a seguir siendo. Por tanto, como digo, no está claro cómo se va a realizar la construcción del hospital. En el caso de que se optase por la concesión de obra pública, pues tendremos que estudiar muy bien cómo sacamos los pliegos para que, como usted bien dice, este gasto no se nos vaya de las manos en las generaciones venideras y nos siga costando el mismo importe que nos está costando actualmente. Dice que si aumentan las camas, que si seremos capaces de dotar al nuevo hospital con el incremento de personal necesario y demás, puesto que aumenta la cartera de servicios. Pues sí, porque si no, ¿de qué nos sirve aumentar las camas? El tema es que los trabajadores del Hospital de Alcañiz saben perfectamente que hay muchos días a lo largo del año que el hospital tiene un índice de ocupación muy cercano al 100%. Luego, es una necesidad asistencial que se necesita incrementar el número de camas de la localidad, porque hay muchos días en el año que estamos muy justitos en el número de camas. Es también una necesidad
disponer de una unidad de reanimación, que en este momento pues, no se dispone. O sea, hay una serie de servicios que son necesarios asistencialmente y que por eso se va a dotar el nuevo hospital de ellos y, naturalmente, hay que dotar de los medios necesarios para poder poner en marcha los servicios. Y en cuanto a lo que me pregunta sobre la cocina en el Hospital de Alcañiz en este momento es pública. Tenemos plantilla en la cocina funciona bien y seguirá siendo pública. Lo que también quería que me aclararas exactamente sería la cartera de servicios a la que se ha hecho referencia. Yo quería saber si realmente se va a equiparar a un hospital general, porque por la Ley General de Sanidad no es lo mismo una cartera de servicios que le corresponde a un hospital comarcal que a un hospital general. Como bien sabrás, somos ya área sanitaria y creemos que deberíamos tener consideración de hospital general y cartera de servicios como hospital general. Pienso yo, si eso lo habéis planteado, o seguiremos teniendo un hospital comarcal. Referente a lo que me has comentado sobre la financiación, que estáis haciendo una valoración, un estudio para saber realmente la forma más rentable de hacer la construcción del hospital, yo quería saber si ese estudio o esa valoración nos la vais a hacer también llegar. Queríamos saber esos datos para saber realmente en qué se basan para decirnos que la financiación público-privada para la construcción de este hospital es mucho mejor que la financiación 100% pública, porque queremos tener datos. Creemos que somos bastante racionales para poder leer esos datos y poderlos interpretar. Y bueno, luego también decirle a mi compañero, me alegro de que hayas dicho que la cocina va a ser pública, porque por ahí se está diciendo que es lo primero que se va a privatizar y que da igual cómo sea la cocina. Eso por lo menos me ha gustado. Sigo sin entender todavía lo de la financiación. Yo no he dicho en ningún momento, creo recordar, que la financiación pública-privada sea mejor. Lo ha dicho usted. Yo creo que no lo he dicho. En cuanto a cómo va a ser la financiación, repito, a lo que he dicho al principio, la financiación no está clara todavía cómo lo vamos a hacer. Como saben ustedes, se va a llevar a cabo la construcción del Hospital de Teruel Capital y se va a hacer, digamos, que por el sistema tradicional. Posteriormente surgió la necesidad del Hospital de Alcañiz y la realidad que vivimos es que en este momento... La realidad que vivimos es que en este momento las administraciones no tienen disponibilidad presupuestaria para abordar dos hospitales con el coste económico que supone a la vez. Entonces, por eso se planteó cómo se podría abordar, puesto que existe una necesidad asistencial de ampliación del Hospital de Alcañiz, de cómo se podría abordar la financiación de este hospital. Y por eso se están estudiando estas diversas opciones. Porque digamos que si se utiliza la concesión de obra pública, esto nos permite tener un hospital en más corto periodo de tiempo, en 18 meses. Mientras que si se utiliza el sistema tradicional, nos iríamos a 52 meses, que es lo que se ha visto en la presentación. Esto es así, digamos que podemos esperar y tener, una dotación presupuestaria y entonces se podría hacer, pues digamos que de una manera más lenta o, si se quiere abordar los dos hospitales de esta provincia, pues realmente nos movemos en un escenario presupuestario, como bien conocemos todos, que nos ha llegado la crisis y todos la sentimos, pues que no se pueden abordar dos obras tan importantes en tan corto periodo de tiempo. Me dice, en cuanto a la cartera de servicios, y que desean ustedes ser un hospital general y no ser un hospital comarcal. Yo aquí voy a hacer una reflexión de tipo técnico. Los hospitales comarcales, en relación a los hospitales generales, pues atienden un determinado número de casos al año de unas determinadas patologías. Me imagino que todos entendemos que hacer trasplantes de corazón en todos los hospitales pues no nos interesa a nadie, porque si necesitamos un trasplante de corazón preferimos que nos lo haga alguien que hace
muy a menudo trasplantes de corazón que no una persona que haga uno al año. Si queremos dar a luz a un niño, preferiremos dar a luz en un hospital que tenga 3 o 4 partos diarios que no uno que tenga un parto cada 3 o 4 días. Por lo tanto, el hospital comarcal, en cuanto a su cartera de servicios, se adecúa a la casuística que está en relación a la patología que ve a la población que asiste. El Hospital de Alcañiz asiste a una población de más o menos 72.000 habitantes y no podemos tener de todo, todos y en todo momento y en la puerta de casa, porque primero, técnicamente no es aconsejable para la población, porque la población está mejor tratada cuando le trata un especialista que ve muchos casos de una determinada patología y además tampoco es sostenible económicamente hablando. En la última explicación que ha dado, acaba de decir, y bueno, hemos venido hoy para ver cómo iba a ser el sistema de financiación. Al principio he manifestado que no estaba por decidir, pero creo que la última explicación que ha dado queda muy claro que va a ser una financiación privada, o sea, en la provincia de Teruel. Entonces, visto ese punto, yo quería preguntarle los accesos que hoy hemos conocido ya la cifra, que van a ser del orden de 8.600.000 euros. Los accesos, ¿qué previsión tiene el Gobierno de Aragón? ¿Cómo los va a hacer? ¿Con recursos propios? ¿Con un convenio igual que se ha hecho en Teruel, el Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Teruel, a coste cero para el Ayuntamiento? ¿O va a ser también a cargo de la empresa privada? Eso en cuanto a la obra. Y luego, en cuanto al hospital, pues yo he recordado aquí la presentación de esta memoria, este proyecto en marzo del 2011. He visto las mismas fotografías, he visto las mismas imágenes. Alguna cosa no lo he contemplado porque técnicamente no estoy puesto, pero sí que he observado que hay 89 camas menos que había en marzo del 2011, con el mismo presupuesto. Es una pregunta que le hago. Hemos pasado de 282 a 193 y seguimos con los 85 millones más o menos. Y luego el acceso, que es un tema muy importante, porque para acceder al hospital hay que tener el acceso, hay que tener servicios, y estamos hablando de un capital importante que, por supuesto, el Ayuntamiento de Alcañiz no lo puede asumir bajo el concepto. Y en Teruel Capital todo eso está atado y bien atado. Y en cuanto al tema de la financiación, pues la verdad es que me siento decepcionado, que ya veníamos hoy a esta charla para saber cómo va a ser esa financiación y el compromiso real. Nos vamos con la duda, pero bueno, garantizaría que por sus palabras al final va a ser privado totalmente. A ver, sí. Respecto al número de camas, un poco por ir al dato más concreto, no es que se hayan reducido el número de camas. En aquel momento seguramente se presentaría o se comentaría que la dotación que puede tener el hospital es de 276 camas. Sigue siendo la misma dotación que actualmente, pero se establece que si se utilizan las habitaciones a nivel individual, estamos dotándolo de 193 camas, pero si se utilizan como habitaciones dobles, se podría llegar a dotar al hospital en caso de necesidad de 276 camas. Todas las habitaciones tienen unas dimensiones aproximadas de 22 metros cuadrados, con lo cual se podría utilizar en ambos casos. Igualmente se encuentran todas adaptadas para que se puedan disponer con todas las garantías de la accesibilidad por parte de minusválidos o personas con silla de ruedas. Respecto al acceso, en el caso de Teruel, como bien has comentado, existe un convenio con el Ayuntamiento, pero la construcción se establece en el mismo concurso que se realiza que la obra del propio hospital. En el caso de Alcañiz, posiblemente la solución sea la misma. Existe una dotación por parte del FITE que se ha dado al Ayuntamiento de Teruel, pero en el convenio establecido con el propio Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón se encarga de la construcción del acceso y es el Ayuntamiento de Teruel el que se encarga de la redacción de los proyectos que facilitan para el mismo. Sí, quiero decir, no es que nunca lo tendrá que pagar el Ayuntamiento. Hombre, si quiere pagarlo el Ayuntamiento se admitirá por parte del Gobierno de Aragón, está claro,
Pero a día de hoy la financiación que se plantea es igual que en el caso de Teruel. En un principio sí, no existe un convenio establecido a día de hoy con el ayuntamiento, pero en principio el sistema de construcción será el mismo. La concesión de obra pública va a facilitar que la empresa constructora ejecute en un menor plazo. Nos estaríamos solapando e incluso se podría llegar a finalizar en el mismo plazo o antes que el Hospital de Teruel, puesto que en todos los casos que se ha dado de concesión de obra pública en otras comunidades autónomas se ha reducido pues, en más de la mitad el plazo planteado en proyecto para la construcción. Y con lo cual, pues es verdad que es una financiación más cara, que compromete a generaciones futuras, pero permite una utilización de los servicios más pronto. Y en el caso de que fuese una financiación a través del sistema tradicional, tendríamos que ir a la construcción de 52 meses, que es lo que está planteado en proyecto. Realmente el Hospital de Teruel no se planteó antes el Hospital de Alcañiz, como se ha comentado, sino que fue en paralelo. Realmente la diferencia, si no recuerdo mal, fue un día o 2 días después de anunciar el de Teruel, se anunció el de Alcañiz, y en los programas electorales aparecían de los dos exactamente de la misma manera. Por lo tanto, los ciudadanos de Alcañiz nos gustaría que llevaran también una línea en paralelo en cuanto a la financiación y al cariño que se les pone a la hora de ponerlos en marcha. Las dudas que tenemos muchos, yo me llamo Amor Pascual y soy una representante de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Alcañiz, pues las dudas que se nos generan a los ciudadanos respecto a esa fórmula de financiación, de colaboración público-privada, viene derivada de los casos que estamos viendo en otras comunidades autónomas de España. A pesar de que digan que no quieren copiar el sistema, por ejemplo, de Madrid, lo que vemos es que en algunos sitios esta fue como una primera fase, que después pasó a una segunda fase. Es cierto que no es obligatorio que tras una primera fase venga la segunda, pero sí que de alguna manera puede abrir una fórmula que a la mayoría o a muchísima gente pues no nos gusta y nos parece pues más bien muy mala. Dicen que no hay dinero para hacer los 2 hospitales y sabemos que realmente estamos en un momento difícil para que haya grandes inversiones, pero a nosotros se nos han ocurrido varias fórmulas y así se los hemos ido proponiendo. Una de ellas, bastante simple, hay una que es la banca europea de inversión, que sabemos que han estado prestando dinero para obras de contenido social en otros lugares. Por ejemplo, para el Hospital Sondureta es uno de los que lo utiliza y que a lo mejor el Gobierno de Aragón, igual que lo ha solicitado para otras cosas, lo podría solicitar para el hospital. O, sobre todo, el Fondo de Inversiones de Teruel. El Fondo de Inversiones de Teruel son 60 millones de euros cada año y se utiliza para proyectos estratégicos y para otro tipo de cosas. En ese sentido, pensamos algunos que no hay proyecto estratégico mayor en estos momentos en la mitad de la provincia de Teruel que el Hospital de Alcañiz. Por tanto, bien podría utilizarse una parte de esos fondos en 2 o 3 anualidades y solo con ese dinero sería suficiente para que con dinero público pudiera hacerse íntegramente. Bien, me comenta que hay otras comunidades autónomas que han hecho una primera fase esto, una segunda fase lo otro y tal. Bueno, el sistema de concesión de obra pública realmente se ha llevado a cabo en todas las comunidades autónomas independientemente de su color político. En Andalucía, en Cataluña, que está CiU, en el País Vasco, en Castilla y León, en Galicia, en Castilla-La Mancha, en Baleares, un largo etcétera. Como he dicho al principio y me reitero, considero que en el Gobierno de Aragón y en el Servicio Aragonés de la Salud, al cual en este momento me honro en dirigir, insisto, estamos a favor de la sanidad pública y no va a haber ninguna segunda fase privatizadora de nada. Y la primera tampoco, o sea, no va a haber ni una primera ni una segunda fase. Como he dicho al principio, no, lo digo porque la señora Amor Pascual hace referencia a que en una primera fase en Madrid se hizo una cosa, en una segunda fase se hizo otra y demás.
que es que, como ya he dicho al principio, en Aragón no se va a copiar el modelo sanitario madrileño. Eso por otro lado, eso por un lado, y por otro lado, pues agradecer las ideas que nos brinda la representante de Izquierda Unida, pero en el tema del FITE tengo entendido que es algo de carácter municipal, pero no obstante es una cosa que se puede estudiar. Decirle que creo que la señora Alcocer desconoce que esta mañana en sesión plenaria hemos tenido oportunidad de interpelar al consejero Oliván, al consejero de Sanidad, y han quedado las cosas muy claras. Le tenemos que corregir en el sentido de que usted dice que desconoce cuál será finalmente el sistema de contratación para las obras del hospital. Le podemos garantizar que, de acuerdo a las palabras esta mañana del consejero Oliván, ya el Gobierno ha elegido que va a ser la colaboración público-privada. Dicho esto, se abre un debate muy importante ahora en Aragón. Y usted sabe que como consecuencia de la flexibilización del déficit, el Gobierno del Estado ha solicitado a la Comunidad Europea en la actualización del plan de estabilidad presupuestaria hasta 2016 que se relaje el déficit para que las comunidades autónomas y el Estado puedan endeudarse un poco más. En esa dirección, la Comunidad de Aragón, si finalmente se consigue que no sea asimétrica el objetivo de déficit, es decir, que todas las comunidades de forma simétrica tengan el mismo porcentaje, va a haber unos 175 millones de euros que la Comunidad de Aragón va a poder endeudarse más en este presupuesto 2013. Ayer tuvimos oportunidad de la comparecencia de la presidenta del Gobierno de Aragón en las Cortes en el Pleno, con motivo de la presentación del plan de impulso, recogiendo este dinero para destinar el dinero a la creación de empleo y para destinarlo al impulso social. Tuvimos la oportunidad de presentarle un programa, un plan urgente para crear empleo con 80 medidas, de las cuales recogíamos una muy importante, y es que destine 20 millones de euros al Hospital de Alcañiz para que se olvide de la colaboración público-privada, porque si el argumento es que no había dinero para construirlo, porque evidentemente no lo permitía el Estado por las condiciones de cumplimiento del déficit, ahora va a tener 175 millones. Destinar 20 millones al Hospital de Alcañiz y poder conjugar cada ejercicio presupuestario siguiente, una parte del presupuesto ordinario y otra parte de los fondos de inversión de Teruel, que son para proyectos, como bien ha dicho Amor Pascual, estratégicos para la provincia de Teruel, es una oportunidad que tiene el Gobierno de Aragón. Y si no lo hace, no es porque tenga dificultad con la deuda, es porque ha hecho una apuesta para hacerlo por el sistema público-privado, no con el argumento de la deuda, sino para abrir la puerta a algo que siempre ha gustado al Gobierno del Partido Popular, que es la privatización de los servicios públicos. Y en ese sentido, tendrá oportunidad el Gobierno de Aragón y todos los grupos parlamentarios, porque en el siguiente pleno va una moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida para pedir que se aproveche este dinero extra que llega a todas las comunidades, también a Aragón, para que se destine una partida suficiente para que comiencen las obras por el sistema público y se complete en 2 o 3 años con presupuesto ordinario de la Comunidad Autónoma. Bien, me referiré a la última afirmación que hace usted sobre la privatización de los servicios públicos del Partido Popular. Diré que es todo lo contrario y pondré algunos ejemplos. Luego usted, si quiere, me pone algunos ejemplos de lo que hayamos privatizado en sanidad. Yo le diré algunos ejemplos. Como aquí hay muchos trabajadores del Hospital de Alcañiz, ellos saben que la lavandería del Hospital de Alcañiz antes se hacía por una empresa privada y actualmente se hace en el Hospital Miguel Servet.
mediante recursos públicos. Lo mismo con la lavandería del Hospital de Barbastro. También se va a hacer en el Hospital Miguel Servet, con recursos públicos. En esta legislatura se han eliminado bastantes alquileres que se estaban utilizando en servicios destinados a servicios sanitarios o administrativos sanitarios. Pondré algunos ejemplos. La Dirección Provincial de Sanidad de Zaragoza antes estaba pagando 70.000 euros al mes en concepto de alquiler y es en esta legislatura cuando se ha pasado a ubicar en el Paseo María Agustín 16 en un edificio público que cuesta a las arcas del Estado 0 euros o a las arcas de la comunidad autónoma. Asimismo, la gerencia del 061, que en este momento está pagando un alquiler, se va a trasladar a la Intermodal, que será un edificio público. La gerencia de Teruel, que en este momento está pagando un alquiler, se va a trasladar también a un edificio público que no costará dinero a las arcas del Servicio Aragonés de Salud. Es decir, que se están utilizando más que nunca los recursos públicos disponibles. En este momento, y desde que usted dice que ha privatizado el Partido Popular, que yo sepa, no se ha privatizado absolutamente nada en sanidad. Me gustaría que usted me pusiera algún ejemplo de algo que usted conozca que en sanidad se haya privatizado en esta legislatura. Eso por un lado. Por otro lado, me comenta que va a haber una flexibilización del déficit. Yo también tengo conocimiento de ello porque se ha publicado en prensa y verdaderamente usted me dice que le ha pedido a la presidenta que destine un dinero y a mí me parece perfecto, pero es una responsabilidad que a mí no me corresponde. Si se lo ha pedido a la presidenta, pues la presidenta supongo que le contestará en tiempo y forma. Lo que yo sí le puedo decir en relación a lo que me dice de las palabras del consejero de esta mañana es que el tema de la colaboración público y privada y la concesión de obra pública realmente a veces utilizamos mal la terminología, porque la ley de contratos del Estado establece unas fórmulas que a veces yo misma, pues, o en fin, en general a cualquiera nos puede pasar, que utilizamos pues, de una manera no exacta. La fórmula que si finalmente se apuesta por un sistema de financiación no tradicional, la fórmula que se va a utilizar es la de concesión de obra pública, que es una fórmula de, entre otras, de las que viene en la Ley de Contratos del Estado, otra es la colaboración público-privada, pero que esa tiene unas características que no se van a utilizar. Si finalmente se utiliza la no tradicional, será la de concesión de obra pública. Y como he dicho al principio, esto conllevará gestión pública del hospital, mantenimiento de todos los profesionales que trabajan en este momento en el hospital y que son públicos, que mantienen un régimen estatutario y trabajan en el ámbito del Servicio Aragonés de la Salud, que siga siendo así y que únicamente se gestione a través de la concesionaria los que actualmente ya están externalizados. Insisto, limpieza, cafetería, parking, todos ellos servicios no sanitarios y que no tienen nada que ver con el servicio público sanitario que prestamos. Lo que le voy a decir simplemente es que los ciudadanos y ciudadanas de la zona sanitaria bajo Aragón histórico, las personas que hoy están aquí, creo que lo que quieren es tener a usted otra vez para incluir en la lista de todo lo que ha dicho que no han privatizado, que tampoco van a privatizar en el hospital de Alcañiz y que por lo tanto se va a licitar con el sistema tradicional público. Y es lo que le pedimos y nos vienen pidiendo muchísimas personas. Nada más. Muchas gracias. ¿Alguna persona más? Yo tenía aquí dos preguntas, una de haceros memoria del año 2006 y otra sobre el personal, cómo vamos a estar el personal del hospital. Pero la verdad no habéis visto las ganas. Lo único que os quiero comentar, y si le podemos ver vosotros alguna cosa, es esto de la crisis, ¿qué es? ¿Qué es eso de la crisis? A mí me gustaría que los políticos, cuando habléis de la crisis y ponéis
esa cosita que es que estamos en crisis, os descontaran los pluses, os descontaran lo que hacía falta para quedaros con una de nosotros. Porque al ciudadano le estáis subiendo el IVA, lo pagamos. Al ciudadano le descontáis la nómina de IRPF, como sea, nos dejamos quitar. ¿Quién tiene una crisis? ¿Dónde está la crisis aquí? Para no poder hacer cosas de estas. Nada más. Te agradezco la intervención. Estos temas se tratan en el Consejo Económico Social. Te lo digo porque además lo conoces perfectamente y bueno, yo no sé si estás en el Consejo o no, pero te invitamos a que vengas porque ahí estamos todos los grupos representados, también hay invitados, también hemos hablado de los partidos, se han hecho muchísimas propuestas, hicieron además bastantes propuestas de actuaciones que se podían hacer y bueno, es un sitio, un foro también donde están representados sectores, banqueros, donde se tratan estos asuntos. Hoy es el Consejo de Ciudad, el punto del día es información sobre el Hospital de Benito. Hola, buenas tardes, soy María José Martínez, representante de ABENI en el Consejo de Ciudad. Y bueno, nosotros habíamos redactado algunas preguntas, pero dado que la directora del SAMI nos ha comentado que todavía no se sabe si se va a financiar de forma 100% pública o mediante otro método, pues no tiene mucho sentido realizarlas todas ahora. Pero lo que sí que nos gustaría es saber, hemos visto el coste del proyecto, suponemos que con financiación pública, qué números están barajando para poder valorar con el otro tipo de financiación que nos ha comentado que se llamaría concesión de obra pública. Y en caso de que finalmente se adopte ese método, lo que sí que queremos solicitar es que el contrato con la empresa adjudicataria sea público y conocido por todos los ciudadanos y que por favor haya transparencia en todo el proceso. Muchas gracias. Bueno, el coste de la inversión, como hemos comentado, eran los 96 millones. Evidentemente, lo que es la construcción, si no es una financiación pública, cuesta lo mismo. Lo que pasa es que lo que se incrementa es la financiación del dinero en el plazo de los años, simplemente. Y respecto a la pregunta, la segunda cuestión que has planteado, del coste que podemos, o sea, de los números que se están barajando, pues a día de hoy estamos haciendo un planteamiento de intenciones en el que se están teniendo en cuenta los costes de la gestión del hospital actual y incrementándose con el coste de la construcción. Pero el coste de construcción, claro, no es el mismo, o sea, el edificio cuesta construirse lo mismo, sea financiado de una manera o sea financiado de otra. En otras comunidades autónomas se ha hecho, no se han hecho en todas igual, algunas 20 años, algunas 30, se establece en la normativa que el máximo, creo recordar que son 40 años, ¿no? Pero como no lo tenemos esto decidido, tampoco nos hemos planteado el plazo. En cuanto a la publicidad, o que si serían públicos y tal, todos los contratos son públicos y cualquier concurso que se hace en el ámbito de la administración es público para que puedan concursar a él todas las personas, en este caso empresas jurídicas que deseen participar. Naturalmente que es público, podrán conocerlo todos ustedes. No tengo ningún inconveniente de venir cuantas veces sea necesaria a la localidad de Alcañiz. Cuando se sepan, no tengo ningún inconveniente. Hasta el momento no creo que me haya negado a dar absolutamente ningún dato. En el momento actual estamos hablando con lo que tenemos, estamos en el momento cero. Claro, lo estamos estudiando. No, es que por eso he venido, porque considero que había que aclarar determinadas cuestiones que se estaban diciendo y que no se adecuaban a la realidad. Eso es muy fácil la pregunta. Si hay problemas para financiar 96 millones de euros que se están los accesos, por ejemplo, centrarnos en el servicio de radiodiagnóstico. Ahora mismo en el hospital de Alcañiz hay 4 salas en TAC y mamógrafo. Aparecen 13 salas. ¿No? Es un ejemplo. Habría que dotar justo el doble de radiólogos, el doble de técnicos, el doble de celadores.
el doble de enfermeras, el doble de auxiliares. Si hay problemas para financiar la construcción, haga dinero para que tomemos cosas así. La UNI, salud mental, hospitalización, laboratorios, 8 quirófanos, boxes de observación, de urgencias. No sé de dónde van a sacar el dinero para que eso funcione, porque a mí será muy triste que tengamos un servicio de rayos, incluso para resonar magnéticas, y que haya un servicio para, porque parece ser que me lo ha comunicado, y de que va a impedir lo presupuestario para la institución. Si además tiene que pagar 15 millones, o lo que sea, para financiar la deuda, yo no sé la máquina de la sociedad que va a hacer. Bueno, ya nos conocemos hace tiempo y como sé que tu profesión es enfermero, pues creo que sabrás que eso de que dices que se necesita doble de enfermería y doble de personal porque va a hablar doble de salas, pues exactamente no es así, tú lo sabes. Esto por un lado, ¿no? Segunda cuestión. Nosotros ahora nos movemos en un escenario presupuestario y yo soy optimista y pienso que de esta vamos a salir. Entonces, cuando finalicen las obras del Hospital de Alcañiz, yo creo que estaremos en otro escenario presupuestario. De cualquier modo, ahora tenemos un hospital estupendo y funcionante y que nos está dando una respuesta a la ciudadanía, pues con una alta cualificación, y es verdad que el hospital adolece de ciertas deficiencias, que el proyecto pretende acometer esas deficiencias y que se pondrán en marcha, lógicamente, pues en función de las necesidades y de las disponibilidades. Pues si hay que ir un poquito más despacio en cuanto a la apertura de todas las salas y demás, pues todo dependerá de cómo tengamos la disponibilidad presupuestaria el día que pongamos en marcha el nuevo hospital, ¿eh? Yo no veo demasiado problema en esa cuestión. De alguna forma, Juan Carlos, el alcalde, pues un poco nos transmitió la misma sensación. Lo que ocurre, yo pediría al departamento que unifique criterios, porque si esta mañana el consejero Oliván ha dicho una cosa en las Cortes, que digamos es el órgano máximo de la representación popular aragonesa y él es el máximo responsable del departamento, y ahora nos encontramos con que la directora gerente de salud dice otra, pues me temo que, con todo el respeto personal de usted, me voy a tener que quedar con lo que dice el consejero, ¿vale? Entonces, no, ese es el problema. Me parece razonable, sí. Claro. Ese es el problema, y ese es el problema que venimos aquí con el Parlamento. Que una cosa es lo que se nos dice directamente a nosotros y otra es la información que recibimos de más altas instancias que contradice absolutamente lo que se nos dice en el cambio. Yo es que creo que no hay contradicción. Bueno, parece ser que sí. No, que se lo voy a explicar. De todas formas, voy a acabar por la idea, ¿vale? Yo simplemente les pediría esa concordancia, ¿vale? No, que se lo voy a explicar, que es que no, yo no veo que haya ninguna contradicción. No, pero ahora ¿vale? Entonces, una petición que sí haría es, pues eso, la concordancia. Segunda, ratificar la petición de las asociaciones de que antes de que finalmente viniera el pliego, lo que sea, que nosotros, claro, queremos que sea de financiación pública, pues si hiciera otro acto donde pudiéramos conocer realmente cómo iba a quedar, ya que, aunque usted no diga eso, nos siguen llegando otras informaciones contradictorias. Luego, pero hay más elementos. Hay cosas que pueden parecer poco importantes, pero que determinan totalmente. Se dice, y se nos dijo en el Consejo de Salud, que toda la parte sanitaria sería de gestión pública. Pero claro, dependiendo de cómo sea la titularidad del edificio y de las acciones, pues cambiará. Entonces, usted nos ha dicho ya en concreto que no sería tanto de PFI, ¿no?, de colaboración público-privada, que se dijo así, usted lo dijo consejero hace un tiempo. Y no sé si la presidenta. Agradezco que hayan cambiado, yo creo que esto es una prueba más de si se puede. La movilización, la concienciación ciudadana lleva al cambio de las decisiones políticas.
Con lo cual creo que todos los aquí presentes tenemos que autofelicitarnos por el cambio que parece que ya se está empezando a dar. Y tenemos que reforzar ese cambio. No lo digo yo, lo dijo la señora presidenta, la señora Rubí, y lo dijo el señor Olivares. Y si usted hoy nos dice otra cosa, pues agradecemos, y porque nos dijo Juan Carlos, agradecemos profundamente que se haya empezado a producir ese cambio, dada la concienciación y las acciones ciudadanas. Pero, dicho eso, hay elementos que yo digo, en la gestión sanitaria, la propiedad del edificio determina muchas cosas. Por ejemplo, la propiedad de en este momento, el material sanitario, que todos sabemos la importancia y la trascendencia que tiene. Quiero decir, cambia, ¿de quién será el escáner? ¿De quién será la decisión de mantenimiento o de adquisición de un material? ¿Vale? Eso es un elemento muy importante. Y otra petición que yo iba haciendo en el Consejo desde antes, con el anterior gobierno, pero que tengo que ratificar aquí, ya que tengo la gran oportunidad de tenerlo a usted para decírselo, es la petición de que, dado que existe la voluntad de ampliar, porque es evidente que si se amplía el hospital hará falta más medios y más personal, pues pediría que no se siga cerrando las plantas en verano por ahorro, porque nos consta que no se hace por cuestiones de mantenimiento, sino de ahorro. Y yo creo que sería un avance en la línea de la mejora de la calidad asistencial de la zona, que los veranos no perdiéramos capacidad en el hospital por cuestiones de ahorro, más cuando se tiene que ir ampliando con el tiempo, ¿vale? Esas cosas me gustaría un poco a ver si consigo avanzar en la planificación. El gobierno siempre va a buscar la mejor opción. Se habla de posibilidades. Yo he dicho cuando estaba aquí que hay una que está muy clara, porque está firmada en el acta del pleno del 6 de mayo de 2013 de la ciudad de Alcañiz. Y esto va a misa. Y en estos documentos dice, va a misa mientras yo sea alcalde. ¿De acuerdo? Y en estos documentos dice que la asistencia sanitaria será 100% pública, universal y gratuita. Entonces yo como alcalde de la ciudad me comprometo con este documento, ¿de acuerdo? Que es el que se aprobó en el pleno de la ciudad de Alcañiz. Entiendo que el gobierno de Aragón, cuando estudie los modelos de gestión, entre las posibilidades que haya, entrará dentro del que se ha aprobado en el pleno, que es que la asistencia sanitaria sea 100% pública, universal y gratuita. Bueno, contestando a las preguntas que me han planteado en la última intervención, le diré que en los últimos veranos no se han cerrado plantas en el Hospital de Alcañiz. Yo creo que está usted mal informado. Eso por un lado. Por otro lado, no, es importante porque se van diciendo cosas que al final se quedan en las mentes de las personas y no se adecúan a la realidad. Entonces, si no se han cerrado plantas en los últimos veranos, ni por ahorro ni por no ahorro, es que no se han cerrado plantas en los últimos veranos en el Hospital de Alcañiz. Por otro lado, me dice usted que hagamos el favor de unificar criterios. Pues le voy a decir, insisto con la primera intervención a lo largo de la tarde, desde el principio que he llegado. He dicho desde el principio que estamos estudiando las dos posibilidades, las ventajas y los inconvenientes de una u otra fórmula. Le he dicho que la ventaja de la concesión de obra pública era que dispondríamos del Hospital de Alcañiz en un más corto periodo de tiempo. El sistema tradicional es disponer del Hospital de Alcañiz a más largo periodo de tiempo. Y le he dicho también que la fórmula, según la Ley de Contratos del Estado, será la de concesión de obra pública. Y en esto es así y por todo el mundo yo creo que no hay que unificar criterios, que están totalmente unificados y que no hay lugar a duda. Por otro lado, he dicho anteriormente con otra intervención que no tendré inconveniente en venir cuantas veces sea necesaria para explicar las cuestiones que se consideren convenientes en materia de sanidad bajo aragonesa, en este caso a la localidad de Alcañiz. Y insisto en que los pliegos serán públicos, todos los pliegos son públicos. Cuando se realiza en la Administración cualquier tipo de contrato o de concierto, siempre son públicos. Ustedes tendrán la oportunidad, como cualquier otro ciudadano, de verlos, porque son siempre públicos. ¿Alguna otra cuestión?
¿Está incluido en los 88 millones o es independiente? En caso de que sea independiente, yo creo que se están bajando muchas cosas. Una cosa es el personal, otra cosa es el edificio y otra cosa es el equipamiento. ¿Quién es el propietario de cada una de las tres partes? El edificio es público y será, si se hace por el sistema de concesión de obra pública, será público el día que se acabe la concesión. El personal es público y seguirá siendo público. Y el equipamiento en este momento es propiedad del Servicio Aragonés de la Salud y seguirá siendo propiedad del Servicio Aragonés de la Salud. Soy Joaquín Antonio, un ciudadano más. Me ha parecido ver en la presentación de los presupuestos que la dotación eran 88 millones, pero ponía entre paréntesis sin contar instalaciones. No. Creo he leído eso. Y claro, me gustaría saber a cuánto asciende eso de las instalaciones. No, el coste de la construcción del hospital son 87. Incluido instalaciones, sí, no figuraba eso. Acabo de borrar la presentación, pero te la puedo volver a poner. Lo que has podido ver es que la superficie sí que estaba desglosada, la superficie construida, y a lo mejor es lo que te ha llevado a confusión. El presupuesto es global en cuanto a la construcción del hospital. Evidentemente, cuando se construye un edificio se contemplan las instalaciones incluidas en él. A ver, se ha comentado que van a incrementar los quirófanos, los servicios de rayos, aumento de camas, aumento de personal, que se va a pagar un alquiler de vehículos de 20, 30 o 40 años que va a suponer 7 veces el coste de una persona normal. Además, se puede hacer frente económicamente a todos estos incrementos. Se irán pasando concesiones a la empresa privada que vaya a construir el hospital. Yo lo que he dicho es que el coste será el mismo que nos está costando actualmente el Hospital de Alcañiz, que no va a suponer un incremento de gasto para la ciudadanía. No lo entiendo. Sí, que sí, cada vez vamos a incrementar las concesiones a la empresa privada, pero no por las concesiones para poder pagarlas. En principio no, porque son las establecidas en el pliego. A ver, en el pliego se establecen claramente cuáles son las condiciones. Hay que realizar bien el pliego para establecer el canon que se fija con carácter anual y que sea eso de estricto cumplimiento, porque tiene que ser así. En ningún caso se contempla el escenario de que cada vez cueste distinto de lo establecido en el pliego de condiciones. Y se me ha quedado una duda bastante importante a nivel técnico y totalmente social sobre el tema del viaje. ¿De qué forma se va a hacer? Es decir, el señor alcalde sabe perfectamente de que la actual vía se usa por todos los ciudadanos, en plan de paseo, en plan de bicicleta, la vais a usar como vía de acceso. No habéis comentado ni qué dimensiones va a tener, ni si va a tener carril bici, qué dimensiones, qué distancias va a dejar a la gente que vivimos allí, que por cierto vivimos por debajo de la rota en la actual vía, con lo cual el peligro es inminente, la circulación de vehículos, y viendo todo lo que se está relatando hasta ahora, importante, esto es un paréntesis, yo creo que no menos importante, ni técnicamente ni socialmente, para que no se haga, ya que está la directora que va a llevar a las obras. Bueno, un poco al hilo de intentando contestar las dos preguntas, el rescate que comentaban antes de las empresas, pues bueno, el rescate es una declaración de carácter unilateral por parte de la Administración cuando se dan una serie de situaciones que están recogidas en la propia ley de contratos del sector público. Entonces, a día de hoy no se plantea evidentemente un pliego en el que se vaya a salir fuera de esa figura. O sea, las condiciones quedan establecidas legalmente y en el caso de que se diesen, pues se plantearía, pero lo esperable es que no se dé. Respecto al viario, pues en el planteamiento
de la construcción del viario va a ser a lo largo del transcurso de la propia obra. Evidentemente, cuando se están ejecutando unas obras, pues lleva unos condicionantes de seguridad en los cuales pues, a lo largo de ese tiempo evidentemente no se va a poder utilizar el viario para pasear en las condiciones que actualmente sea. La gente, estamos alarmando a la gente, no me aclaro nada, porque habéis venido sin ninguna información fiable y veraz. Primera. Segunda, si eres tan defensora de la sanidad pública, una defensora de la sanidad pública como yo, por ejemplo, no me planteo nunca ningún estudio. O sea, siempre público, como sea, saco las perras de donde sea. Y si no las hay, yo no tengo prisa para un hospital, tengo el que tengo ahora. Yo no quiero un hospital privado. Y si escucháis a la ciudadanía, yo creo que no lo escucháis para nada, veréis que la gente no quiere un hospital ya, al coste que sea. No, queremos un hospital público, 100%. Ya acabo. Sobre estas cuestiones, yo no tengo carrera, soy una simple ciudadana, pero vamos, hay estudios, lo que usted me está intentando vender la moto, de que si es que nos concesionan los que públicos tal y cual, es lo de Madrid. Lo que pasa es que Madrid ya es la segunda fase. Y todos los estudios, no hace falta tener carrera para eso, simplemente leer y esforzarse en un estudio, en leerlo, dicen que todo lo público es fatal. O sea, en lo privado. O sea, le falta estudiar. Todo lo privado tiene un beneficio a coste de los demás. Está claro. Y otra cosa, usted se ha contradecido. Me está diciendo usted que pagábamos antes alquileres y ahora se ha hecho público. Que ha rescatado cosas, las has hecho públicas, lavandería y todo lo demás que ha dicho usted. Aquí da a entender que lo privado no funciona y que lo público sí. Nada. Muchas gracias por su intervención. Pero vamos a ver, yo he dicho lo de la lavandería para poner manifiesto que en absoluto se ha privatizado en esta legislatura absolutamente ningún servicio sanitario, sino todo lo contrario. He puesto de manifiesto que desde el principio que estamos trabajando para y por la sanidad pública, no solamente para que continúe dando una asistencia de calidad, sino para incrementarla. He dicho desde el principio que soy una firme defensora de la sanidad pública, que trabajo en ella y que creo en ella. No, dígame usted algún ejemplo que se haya privatizado. ¿Me puede poner algún ejemplo de algo que se haya privatizado? Simplemente yo le estoy diciendo que una persona que piensa 100% público no piensa en otra cosa. Cuando en las demás comunidades se ha hecho, no ha funcionado. Madrid ha sido rescatado, Valencia ha sido rescatado. No funciona. Reino Unido no funcionamos nunca. Y no funciona. No hace falta estudiar para eso ni tener cáncer. Queremos un hospital como el Teruel. Gracias. Me gustaría que no se entraran en debates, por favor, y se hicieran las preguntas de todas las personas que quieran, y María Ángeles, la gerente, estará encantados en responderlas. ¿Hay alguna persona más? Quiero simplemente preguntar una cosa que creo que todos los que estamos aquí, incluso los que no han venido y son vecinos del Mapa Aragón, consideramos como un verdadero agravio comparativo. Y es que alguien me explique el motivo por el cual en Teruel hay un hospital que va a ser financiado público, que ha sido adjudicado en el mes de marzo por 62,5 millones de euros, más grande, con más camas que el de Alcañiz. No entiendo muy bien cómo este de aquí puede costar 90 y tantos. Y me gustaría saber por qué motivo, si los dos hospitales han sido ideados a la par, de eso puedo asegurar que es verdad, se ha elegido el hospital de Alcañiz para hacer esta probatina que no sé muy bien a qué se debe. Porque si no hay dinero, yo entendería que no hubiera dinero para ninguno de los dos.
Y segundo, quiero decir que como yo pensaba que veníamos aquí a una reunión sabiendo que la construcción del nuevo centro iba a ser de colaboración público-privada, no sabía que estaban todavía las cosas tan entre comillas, aunque por lo que he escuchado después creo que ya no están entre comillas. Lo que sí que es evidente es que en dependencia de la situación que se elija, si es público, si no es público, si es privado, si es colaboración privada o cualquier otro tema, no podremos empezar a hablar, y menos hoy todavía, discutir de servicios no asistenciales que se privatizarán o no. Yo he escuchado aquí que con anterioridad se ha dicho que la cocina o que el suministro de la comida hospitalaria iba a ser totalmente público. Pero si la concesión a la empresa conlleva ciertos servicios no asistenciales, posiblemente haya algunas cosas que no serán públicas y que se entrará dentro del pack de alquiler para que esa empresa luego lo pueda pues llevar y ganar su dinero con ello, porque recordemos que esas empresas no son la Cruz Roja ni una ONG, vienen aquí para ganarse un dinero. Gracias. Entiendo su posición en términos de trabajo, en términos de si hay externalización o no de determinados servicios. Lo que como alcalde de Alcañiz no voy a permitir es el coste. Quiero decir, evidentemente yo entiendo que a ustedes les preocupe el coste, nos hemos convertido ahorradores, pero claro, ¿y cuánto cuesta el viaducto del AVE de Cáceres? ¿Y cuánta gente va en ese AVE? Quiero decir que donde tiene... No, perdón. Quiero decir que donde tiene que venir la inversión es Aragón. Y si es al Bajo Aragón, mejor. Entonces, en ese sentido, el coste pues será el que tenga que ser. Yo creo que aquí lo importante es hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Perdón. Le vamos a dar las cifras ahora. Yo respeto a las personas cuando han hablado, de luego que me respeten a mí cuando también esté hablando. Yo en ese sentido sí que entiendo que tenemos que ser sensibles con la gestión y el modelo de gestión. Ahí sí que hay una sensibilidad. Pero en el otro sentido sí que les ruego que evidentemente buscaremos la forma más eficiente. Creo que es que se están haciendo inversiones millonarias en todas las partes de España todos los días, ¿no? Creo que Alcañiz también tiene el derecho a que se haga una inversión millonaria, y sobre todo cuando estamos hablando de algo tan importante como es la sanidad y la salud de las personas. Para mí no tiene precio. Bueno, vamos a ver. Me comentaba Fernando que parece que quedan dudas con la cocina. A ver, que es que no tiene que quedar ninguna duda, que es que estas cuestiones se establecen en el pliego. Entonces, en el pliego se establecen qué servicios quedan en concesión y cuáles no. Y como he dicho al principio, serán los mismos que tenemos actualmente. Creo que, como tú sabes, la cocina la llevan trabajadores que pertenecen al Servicio Aragonés de la Salud. Y en mi opinión pues lo hacen bien, desde mi punto de vista bastante bien. Y exactamente, entonces pues es una plantilla que tenemos, que es personal estatutario, que está entre nosotros y que seguirá estando entre nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, el tema del agravio comparativo. El tema del agravio comparativo lo he dicho al principio. El tema es que estamos en un escenario presupuestario que abordar 2 hospitales a la vez pues no es posible. Por eso se han barajado esta otra fórmula, que insisto de nuevo, la concesión de obra pública ofrece la ventaja de que se acaba con mayor prontitud, y el sistema tradicional iríamos a un más largo plazo. Entonces, que los bajoaragoneses parece que prefieren mantener más tiempo el hospital que tenemos y demás, pues es otra opción que se puede estudiar. De cualquier modo, no hay una decisión tomada, porque, como digo, hay que estudiar los costes actuales y los de las generaciones venideras, y hay que ver cuál es nuestro escenario presupuestario actual, el del año que viene y el del siguiente y el del siguiente, y en base a los estudios económicos se adoptará la decisión más adecuada para el interés general.
En cuanto a la diferencia de cifras y de coste del Hospital de Teruel y del Hospital de Alcañiz que nos ha ofrecido Fernando, a ver, Marta de la Rosa nos dirá. A ver, el coste que hemos hablado aquí es el coste que figura en proyecto y que es similar, por no decir, bajar cifras muy similares a las que se licitó el Hospital de Teruel. Independientemente de esto, cuando en la situación actual, pues las licitaciones y los concursos se producen unas bajas muy importantes, que es la que has visto reflejada. Los 62 millones son IVA excluido, las cifras que hemos aquí, independientemente de la baja, son con el IVA. Entonces, ahí está el 21% de IVA, que actualmente es lo que nos grava, y además la baja que la empresa constructora realice. Se podría haber afectado por la misma baja o por una superior o por una inferior. Eso es un dato que antes de la licitación, evidentemente, el Salud no puede manejar. Pero sigo sin saber por qué el Hospital de Teruel no se ha hecho colaboración público-privada y el de Alcañiz público. Lo he dicho al principio y lo reitero, es que los dos hospitales no hay disponibilidad presupuestaria para abordar. Claro, porque el Hospital de Teruel estaba ya licitado. El Hospital de Teruel estaba ya licitado. Esta es la cuestión. No, el de Teruel no es que sea 100% público. El de Teruel se va a hacer por el sistema tradicional de construcción. Y este se está estudiando. De todas maneras, les recuerdo que en Teruel existen servicios externalizados exactamente igual que en el de Alcañiz. Es decir, la limpieza está externalizada, igual que aquí. La cafetería no la lleva el Salud. La seguridad tampoco es del Salud. Quisiera hacer primeramente algunas consideraciones, una pregunta y una propuesta, porque si no, hemos venido aquí y nos vamos a ir un poco. A ver, primero, este Consejo de Ciudad lo considero poco anunciado. De hecho, nuestro medio de comunicación más habitual esta mañana no lo he oído. Cosa que me extraña porque hay soluciones a cosas para mí bastante menos importantes. ¿Por qué no lo han anunciado? Bueno, pues no lo sé. La imaginación de cada uno le puede dar la respuesta. Segunda consideración. El Palacio de Ardid, tal como ustedes lo han organizado, era una notable desconsideración con respecto a la ciudadanía. Porque la ciudadanía en general la subían al gallinero y aquí se colocaban los que son miembros del Consejo. Eso pone un poco en claro la concepción de la participación ciudadana, cosa que se podía haber hecho en otras instalaciones con mucha mayor dignidad. Tercero, esto es un acto ciudadano. Ustedes no tienen que tener miedo a la ciudadanía. No sé por qué hay tantos medios de seguridad ciudadana en torno a a la ciudadanía. ¿No son ustedes sus representantes? No lo entiendo. Tercero, no nos estamos aclarando demasiado a pesar de sus esfuerzos de aclaración respecto a que si la financiación o no financiación. Bueno, nuestra preocupación parece lógica. En ningún programa del Partido Popular aparece que van a mantener los servicios públicos, más bien venían diciendo la privatización. En otras comunidades han privatizado y están recortando. O son suposiciones mías y acabo de despertarme del mundo de los yuppies. Bueno, era lógica la preocupación de la ciudadanía. Entonces, la prueba de ello es el recinto, el lleno que tiene, a pesar de la hora poco habitual de hacer un acto de estas características. Consideración. Parece claro que la financiación va a ser privada. Y eso no lo sé exactamente cuánto nos va a costar, pero últimamente que el dinero cada vez nos preocupa más a todos, ¿verdad?
parece que nos va a costar de 1.000 a 2.000 euros a cada ciudadano el hecho de que se haga la construcción privada. Porque el préstamo, sí, Miguel Navarro, el préstamo que nos van a hacer los banqueros, sus amigos, no va a ser gratis. Van a cobrar unos intereses en función del tiempo del préstamo. O ve que hay desahucios y la gente se está enterando ya de lo que son los préstamos y los intereses. Bueno, teniendo en cuenta el tema y siguiendo sus propias explicaciones, parece que el futuro no cuenta con muchas perspectivas de tener dinero. Entonces corremos el riesgo, que ya se ha producido en otras comunidades, de dar un pelotazo en la construcción del hospital y luego no poderlo atender, tener hospitales grandes y medio vacíos. A mí me preocupa eso bastante, porque creo que la calidad de la asistencia, en este sentido, de la asistencia sanitaria, depende prioritariamente del personal, que tiene que contar con los recursos y las instalaciones adecuadas. No me sirve un hospital enorme con pasillos vacíos. Y hay fotos en comunidades que ustedes gestionan que están así. Patios, habitaciones y pasillos desasistidos porque no hay dinero para mantener. Tercero, me parece importante que este Consejo de Ciudad, y siendo para sorpresa mía y agrado que todos ustedes comparten la defensa de la sanidad pública como el conjunto de los asistentes a este recinto, que este Consejo de Ciudad se pronuncie claramente en este sentido, en el sentido de que la construcción y la gestión de este hospital ha de ser 100% pública. Hemos dicho reiteradamente en esta mesa que la gestión del hospital será pública, que el personal del hospital seguirá siendo público y que únicamente aquí lo que se trata es de estudiar la financiación de la construcción del hospital. Entonces, ha dicho la persona que ha intervenido últimamente, la última persona, que se habla de privatizaciones y demás. Insisto en la primera aseveración que he hecho, que alguien me ponga un ejemplo de algo que se haya privatizado hasta la fecha de hoy. No hay ningún ejemplo, se está confundiendo y se están diciendo cuestiones que no son verdad. Destinado a los laboratorios de Alcañiz. Luego, los laboratorios de Alcañiz existen. En este momento existen en el hospital que está funcionando, funcionan con personal estatutario, con personal que trabaja para el Servicio Aragonés de la Salud, son públicos y seguirán siendo públicos. Agradecer de verdad la presencia de todas las personas que habéis querido asistir a este acto y, en principio, levantamos ya el Consejo de Ciudad. Gracias a todos por asistir.